Ponle la música. Sobre. Hasta el 5. Bendito Dios, tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Dígaselo una vez más, tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. No hay nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. La Biblia enseña que podemos levantar nuestras manos como una expresión de adoración. Quiero invitarte, si deseas hacerlo, que levantes tus manos y una vez más la vamos a decir. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad, tu fidelidad, tu fidelidad es grande. Este canto lo compuso mi hermana. El título de la prédica es Educar a tus hijos. Bien, mis hermanos, muy buenos días, que Dios los bendiga. Gracias a los amigos de Facebook que nos hacen el favor de sintonizarnos. El día de hoy vamos a tratar un asunto pues que muchas veces a nosotros como padres nos preocupa, nos inquieta y que lamentablemente es la parte más débil de los hijos de Dios. Bien, mis hermanos, vamos a irnos a Proverbios capítulo 1 versículos 8 y 9, que dice: Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. Vamos a orar. Poderoso Dios y poderoso Señor, gracias te damos por la oportunidad que nos das de estar en este lugar. Gracias, Padre, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Un carbón es encendidos en mi boca, para que no sea un hombre el que hable, que seas tú, Señor, a través de mí. Reconocemos nuestra total y absoluta necesidad. Te lo suplicamos en el nombre santo y bendito de tu Hijo Jesús. Amén. Acabamos de leer algún versículo y nos damos cuenta que en estos momentos la sociedad, el mundo, está en una profunda y terrible crisis. ¿Y cuál es el origen de esa crisis? Porque lamentablemente nosotros como hijos de Dios y aún el mundo entero han perdido el control de sus hijos.
Los hijos ahora se van por donde creen que es mejor. Pocos padres ahora han entendido la noble y extraordinaria labor que implica ser padre. Qué sencillo es muchas veces anhelar que tengamos extraordinarios hijos. Pero qué difícil es que esos hijos que nosotros anhelamos, que sean grandes, que sean fuertes, que sean exitosos, difícilmente lo logren. ¿Y por qué no lo logran? Porque no les hemos dado las herramientas necesarias. Difícilmente reprendemos a un hijo. Difícilmente lo corregimos. ¿Cuántas veces como padres hemos dicho, es que no queremos que nuestro hijo sufra lo que yo sufrí? Pero el quitarle el dolor y el sufrimiento no es algo bueno, porque el hijo piensa que todo se lo merece. El hijo piensa que todo lo que va a tener es con el mínimo de esfuerzo. Y así no son las cosas, porque todo en la vida tiene un precio. Y mientras nosotros no entendamos que las cosas tenemos que luchar por ellas, tenemos que esforzarnos por ellas. ¿Cuántas veces nuestros hijos nos recriminan, nos discriminan, nos combaten, nos agreden, y en un momento dado, pues técnicamente nos confrontan de la peor forma, de la peor forma nos inculpan muchas veces de sus fracasos, diciendo que nosotros, la verdad, hemos fallado, no hemos hecho la parte que nos toca, no hemos verdaderamente entendido que nuestros hijos son el reflejo de lo que nosotros somos como padres. Mi madre tenía una frase, tal vez muy dura, pero muy real. ¿Y qué decía ella? Pues que no nos engañáramos como padres, que lo que nosotros somos, pues es lo que nosotros enseñamos, y que el verdadero termómetro de lo que somos como padres son nuestros hijos. Todos quisiéramos tener unos hijos exitosos, unos hijos extraordinarios, unos hijos que vencieran todos los obstáculos, que fueran verdaderamente valientes, emprendedores, exitosos. Pero no nos hemos dado cuenta que ese éxito no lo han logrado la mayoría de nuestros hijos. Vemos muchas veces dolorosamente ese fracaso, esa caída de nuestros hijos. ¿Y por qué? Porque nunca nos atrevimos a disciplinarlos, a corregirlos, a reprenderlos. ¿Cuántas veces vemos que en la escuela tienen calificaciones mediocres y no los corregimos? Vemos que en su vida se van por lo fácil, por lo cómodo. Las drogas, el alcohol, la vida sencilla, la vida fácil. Y no hacemos nada. Dice una frase, tal es el padre, tales son los hijos. Y eso es triste, pero es una terrible realidad. Pocos padres pueden realmente sentirse satisfechos. ¿Cuántas veces en mi ejercicio profesional me di cuenta que muchos padres solapaban aún el pecado, la maldad y aún el delito de sus hijos? Veían el correr de los días, de los meses y aún de los años, y sus hijos no avanzaban, sus hijos no caminaban. Y este desorden ha sido consecuencia porque nosotros hemos preferido desobedecer la palabra de Dios. Antes había una situación de valores, había una situación de principios, había una situación en donde la gente enseñaba a los hijos a ser honrados, honestos,
responsables, comprometidos, trabajadores, entusiastas. Pero sin embargo ahora, tal pareciera que los hijos no tienen fuerza ni ganas de vivir. Algunos no viven, solamente sobreviven. Porque muchas veces dolorosamente vemos que nuestros hijos no avanzan, no hacen lo que debieran de hacer. Es más, muchas veces hemos corrido a Dios de nuestra vida porque hemos sentido que es un obstáculo para que nosotros lo oremos. Pero en realidad no hay nada que pueda al hombre hacerlo plenamente feliz si Dios no esté en su vida. El mundo, ¿por qué vive en una situación de crisis total y absoluta? Los hijos se enfrentan a los padres a los hijos, hermano contra hermano, padre contra hijo e hijo contra padre. No hay valores, no hay principios. ¿Cuántas veces nos damos cuenta que los grandes conflictos están dentro de las familias? ¿Por qué? Porque hay deshonestidad, porque hay pecado, porque hay resentimientos, porque hay odios de unos contra otros. Y esto, lejos de alimentar, de fortalecer la relación en una familia, en un matrimonio o entre padres e hijos, por el contrario los divide. Qué triste que cuando son los momentos de crisis de una sociedad, es cuando estas situaciones se ven más evidentes, son más notorias. ¿Cuántas veces uno se da cuenta que la sociedad está perdida? Sin lugar a dudas, el mundo está en crisis. El mundo se mueve de acuerdo a sus emociones, pasiones y sentimientos. Pero nadie hay quien pueda poner un orden. Ahora, son periodos de cambios, pero esos cambios solamente benefician a unos cuantos, no benefician a las grandes mayorías. Sin lugar a dudas que en este país y en el mundo entero es necesaria una revolución espiritual, en donde los jóvenes se den cuenta, los padres se den cuenta, que como han vivido no es la manera correcta, es una manera inadecuada, es una manera incorrecta, es una manera en donde tal pareciera que solamente hay ruido y no hay música. Mi padre decía en alguna ocasión que vivir la vida es un arte, pero que lamentaba profundamente que solamente algunos cuantos fueran artistas para vivir esa vida. Nos damos cuenta que nuestros hijos van de mal en peor. Ahora ya no les satisface absolutamente nada. Ahora viven en un vacío terrible. Ahora como que su existencia deja de tener razón y sentido. Los suicidios entre los jóvenes han aumentado a nivel mundial. Los niveles de consumo de alcohol en los jóvenes han aumentado de una manera exponencial. El consumo de drogas en México y aún en el mundo ha aumentado de una manera tremenda. ¿Pero por qué digo todo esto? Pues porque es la realidad que estamos viviendo. Es algo que está ahí. Es algo que no podemos negar. El delito, como nunca, ha subido a niveles catastróficos. Nadie, absolutamente nadie, toma el control de estas situaciones. La crisis es lo que motiva al mundo ahora. Hay una crisis, pero no es una crisis provocada por la pandemia, es una crisis terrible de valores. Es una crisis en donde cada quien y cada cual jala por donde le conviene, por donde cree que es mejor. La pereza, la flojera, la irresponsabilidad, ese es el común denominador ahora de nuestros hijos. Es una sociedad enferma la que hay
Es una sociedad enferma. Acaban de ver ustedes los acontecimientos que se dieron en Estados Unidos. El recinto más respetado, el Congreso norteamericano, fue vulnerado por hordas de gentes por un fin de un gobernante. Muy respetable. Pero estaban rompiendo la ley y la paz. Y no hay nadie que tenga ese derecho de poder hacer ese tipo de cosas. Sin lugar a dudas que ahora como nunca tenemos que volver nuestros ojos a Dios y darnos cuenta que Él en sus principios eternos puede enseñarnos a vivir de manera correcta. Ahora los hijos se oponen terminantemente a ser reprendidos, a ser castigados, a ser sancionados. Pero esos jóvenes ahora, la misma vida los mete a una espiral de sufrimiento, una espiral de dolor. ¿Por qué? ¿Cuántos jóvenes desde que son adolescentes empiezan a conocer las drogas, el alcohol, el delito? Y de ahí para el real se desliza todo suavemente y casi sin darse cuenta. Pero esto los lleva a un nivel de fracaso, a una situación desastrosa. Y sin embargo, como padres, yo he visto a algunos amigos míos llorar amargamente porque sus hijos se suicidaron, porque sus hijos perdieron algún miembro de su cuerpo, porque algunos de ellos murieron, algunos quedaron incapacitados. ¿Y cuántos de algunos hijos de conocidos tiene 40 años su hijo y es una carga para sus padres? No es autosuficiente. Los seres humanos no hemos entendido que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Como hijos, nosotros tenemos un futuro que puede ser transformado por nosotros. ¿Cuántos hay que dicen es que yo nací pobre? Mis padres son pobres. Mis padres no tienen ninguna preparación. Y yo estoy condenado a la pobreza. Yo estoy condenado a la infelicidad. Y yo les digo que eso no es cierto. Y por eso Dios pagó el precio mandando a su Hijo a morir en una cruz. No dice que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. No dice que Él cargó absolutamente todo nuestro pecado para que fuéramos libres. Luego entonces, nosotros tenemos que romper esas historias de pobreza, esas historias de sufrimiento, esas historias de dolor. Nosotros no tenemos por qué cargar una vida de pobreza, de miseria, porque Dios se hizo pobre para que nosotros fuéramos ricos. Pero nosotros a veces no sabemos cómo enseñar a nuestros hijos para que sean exitosos. Si somos flojos como padres, somos irresponsables, somos negligentes, somos perezosos, somos incompetentes, somos tramposos y queremos tener atajos, ¿cómo vamos a enseñar a un hijo a que sea una persona exitosa? Es imposible. Nosotros solamente podemos enseñar aquello que nosotros tenemos. Sin lugar a dudas, como padres tenemos que romper esquemas. No podemos conformarnos a seguir siendo los mismos de siempre. Tenemos que volver nosotros hacia atrás y darnos cuenta que nosotros tenemos como padres esa gran responsabilidad, ese gran compromiso de formar a seres humanos. Hay una hermosa poesía precisamente que se llama Los locos vagitas. Es un poema muy hermoso, musicalizado, donde habla precisamente de los hijos. Nuestros hijos cargan nuestras frustraciones, nuestros complejos, nuestros traumas, nuestras creencias, aún nuestros odios y nuestros rencores.
Esto es terrible. Todos como hombres, como padres, queremos tener siempre hijos varones. Y terriblemente a veces discriminamos a las hijas. Y yo les puedo decir que muchos padres a veces se han sentido más orgullosos de sus hijas que de sus hijos. Imagínense el padre de una Malala, premio Nobel. Seguramente ese hombre formó a esa muchacha, a esa jovencita, para ser una mujer exitosa. Pero nosotros como padres tenemos que formar a nuestros hijos y a nuestras hijas por igual, hacerlos exitosos, darles una mentalidad de campeones, infundirles los mejores principios de lealtad, de honradez, de compromiso, de responsabilidad. Y bajo ninguna circunstancia nosotros tenemos que darles principios que sean contrarios a esto. Porque nuestros hijos no escuchan tanto lo que les decimos, ellos más bien observan lo que hacemos. La mentalidad que nosotros le vamos a dar a nuestros hijos va a ser en función de lo que nosotros seamos. Y esto es, pues, algo que no nos agrada. Yo recuerdo que en alguna ocasión mi padre decía que un hombre que estaba al final de sus años, era un señor de casi 80 años, y él maldecía la vida que él había tenido. Él durante muchos años había bebido, se había drogado, y estaba muy enfermo, y él sentía que estaba en los últimos momentos de su vida. Y él platicaba con mi padre y le decía: qué suerte tan mala he tenido con estos hijos. Los hijos que tengo me han avergonzado terriblemente, han sido tramposos, deshonestos, ladrones, han sido unos verdaderos delincuentes viciosos. Mi padre duramente lo confrontó y le dijo: bueno, Manuel, así se llamaba Manuel ese hombre, Manuel, pero ¿qué no te das cuenta que cuando tú y yo éramos jóvenes, tú eras igual de lo que ahora son tus hijos? Tú criticas a tus hijos, mas sin embargo, el fracaso no es tanto de tus hijos, el fracaso es tuyo como padre. No supiste qué hacer, no supiste educar, no supiste corregir, no supiste reprender, los dejaste de una manera natural, de una manera hasta un tanto primitiva. ¿Cuándo estuviste tú a su lado? ¿Cuántas veces fuiste a una junta escolar? ¿Cuántas veces estuviste en el hospital? ¿Cuántas veces estuviste ahí? Nunca. Tú andabas haciendo 50,000 cosas y ahora reniegas, le reclamas a Dios de por qué esos hijos y aún tus nietos han sido motivo de vergüenza para ti. Ahora ya no puedes dar marcha atrás en lo que tú hiciste, en lo que tú viviste. Te sientes avergonzado, te sientes enojado, pero quiero decirte que tú fuiste el arquitecto de esos jóvenes. Tú los formaste así. Tú los formaste así. ¿Que te sientes enojado contigo mismo? Pues sí, cualquiera se sentiría enojado. ¿Por qué? Porque nunca los criaste a tus hijos en disciplina y en obediencia. Nunca. Nunca les diste un orden en su vida. Si ellos no llegaban a tu casa, nada hacías. Si ellos llegaban tarde, nada hacías. Si ellos llegaban tomados o drogados, tú ni estabas. Jamás te enteraste de sus necesidades, de sus compromisos o de sus cosas. Ahora te digo, ¿qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Te lo aseguro que bien poco puedes hacer ahora, porque ellos tranquilamente te van a confrontar y te van a decir: ¿cómo me quieres educar ahora si tú nunca hiciste absolutamente
te separaste, tú abandonaste a la madre de sus jóvenes y fuiste a formar otra familia que esté igual o peor que la primera familia. Este hombre lloraba amargamente ese dolor. Yo sé que ahora a nosotros como padres no nos gusta que seamos confrontados, pero volteemos a ver qué han sido de la vida de nuestros hijos. Verdaderamente podemos sentirnos orgullosos de ellos. Nos han hecho llorar de emoción ante sus logros, ante sus éxitos, o hemos llorado su dolor y sus fracasos. Ahora son tus enemigos, no te hablan. ¿Cuántos en un momento dado, como padre, has maldecido a tus propios hijos? ¿Cuántos tus hijos están en una cárcel? ¿Están en un panteón? ¿Cuántos en un momento dado los ves tú que están de un trabajo a otro? ¿Cuántos? ¿Cuántos los ves que jamás quisieron estudiar, jamás quisieron prepararse? ¿Cuántos? ¿O cuántos hay que viven de una relación amorosa a otra relación, dejando hijos regados de aquí para allá y de allá para acá? Es un momento crítico de esta sociedad. Es necesario que nosotros nos demos cuenta que los cambios deben de hacerse. Nuestra sociedad está enferma y esa enfermedad no es el COVID, porque ese en su momento va a dar una solución. La verdadera enfermedad del mundo, la enfermedad de México, la enfermedad de la iglesia, se llama pecado. Pecado. Y ese pecado es el que ha hecho que esta sociedad enferma cada vez se hunda más, cada vez se denigre más, cada vez llega a los niveles más terribles de destrucción, porque sin lugar a dudas que como sociedad nos estamos destruyendo, estamos acabando. Una sociedad sin valores tiende a destruirse. La Roma imperial, de ser el último gran imperio, se destruyó. Pero no se destruyó por las causas históricas que nos dicen, que porque se dividió. No es cierto. ¿Qué fue lo que destruyó en realidad esto? Lo destruyó precisamente el pecado. Había un nivel terrible precisamente de degradación humana. Las peores vilezas, los peores crímenes, las peores traiciones se estaban dando precisamente ahí. Se llegaron a niveles inconfesables y terribles de autodestrucción humana, espiritual, social, familiar e inclusive política. ¿Pero qué debemos hacer en este momento? ¿Todo está perdido? No, claro que no. Porque Dios es un Dios de las segundas oportunidades, de las terceras y aún de las cuartas. ¿Por qué? Tu padre que apenas está esperando a tu esposa, a tu primer hijo, tiembla ante la gran responsabilidad que Dios, la vida, te está dando. Prepárate. Pídele a Dios que seas un hombre sabio, un hombre entendido en su palabra, para que puedas educar de manera correcta. Los tiempos de irresponsabilidad y de falta de compromiso, de pereza, es necesario que queden atrás. México no puede seguir caminando como ha caminado. México debe hacer cambios totales y absolutos, y aún el mundo entero en su conjunto. Las sociedades están en niveles terribles de desorganización social, viven en unas crisis terribles espirituales, y es necesario cambiar, es necesario transformarse, es necesario que la vida precisamente sea transformada.
¿Cuántas veces traemos hijos al mundo y abandonamos aún a su madre y a su padre? Quedan abandonados. Esos hijos se quedan a su suerte. No nos preocupa qué es lo que vaya a pasar con ese niño. Ese niño resentido, lleno de traumas, lleno de complejos, lleno de frustraciones. Ese niño fue abandonado por su familia. No le importó. No le importó. Claro, eso no quiere decir que nosotros en un momento dado apoyemos cuestiones incorrectas o pecaminosas. Pero ¿qué no sería más sencillo que nosotros pudiésemos planificar y no vivir un sexo totalmente irresponsable e inconsciente? Sin lugar a dudas, Dios nos hizo a su imagen y semejanza. Nos dio la capacidad de tener una inteligencia, pero también de tener una voluntad. Nosotros decidimos qué hacemos con esa voluntad. Dios no podemos culparlo de los crímenes, de las guerras, no lo podemos culpar. ¿Por qué? Porque el hombre es el que ha decidido vivir así. No Dios no ha decidido que nosotros lo hagamos. Nosotros vivimos sin consultar a Dios. Nosotros expulsamos a Dios de nuestra vida porque eso es lo que creemos conveniente. Nos disgusta, nos molesta. No queremos que nadie absolutamente nos llame la atención. Pero no nos damos cuenta que nosotros un día nos vamos a ir y estamos dejando una herencia de sufrimiento, de fracaso y de dolor en la persona de nuestros hijos. No nos damos cuenta. Total, el padre se muere y deja a los hijos. Y los hijos vuelven a crear otra herencia de pecado, de dolor, de sufrimiento. Y siguen teniendo vidas vacías, vidas vanas, vidas superficiales. ¿Dónde están esos principios que durante mucho tiempo la sociedad mexicana pregonaba? México es un país extraordinario, es un país maravilloso, tiene una cultura que no hay otra en el mundo, tiene una gastronomía, tiene un folclore extraordinario, tiene una música extraordinaria. Vamos, todo es extraordinario. Mas, sin embargo, creo que nosotros como mexicanos tenemos que hacer cambios. No podemos vivir en una etapa de conformismo, una etapa de apatía, de irresponsabilidad, de falta de compromiso. Nosotros tenemos que darnos cuenta que México merece algo mejor. Merece tener cambios profundos que lleven a esta sociedad a que viva en una situación distinta. Creo que todos como padres nos gustaría tener hijos muy exitosos, que los viéramos, que el negocio que ellos iniciaran tuviera éxito, actividad que ellos iniciaran les fuera muy bien, pero lamentablemente no les damos la mentalidad de triunfo, no les damos la mentalidad de éxito, no los capacitamos para la vida, no les damos las herramientas necesarias. Muchas veces, lejos de prepararlos para la vida, tal pareciera que los preparamos para el fracaso. Hay dichos muy crueles que dicen: matrimonio de pobres, fábrica de muertos de hambre. Esto es algo terrible que la gente diga ese tipo de cosas. Que no sería bueno que este país verdaderamente se diera cuenta que el crimen no es algo que debe de haber en México, que la pereza, que la irresponsabilidad, que la flojera, que identifican a México como gente trabajadora, gente exitosa, que haya una gran cantidad de creaciones y de arte en este país,
que aumenten las cosas por las cuales nos conocen bien en este país, en el mundo entero. Mas, sin embargo, es un gran trabajo el que necesitamos nosotros hacer. Necesitamos como hombres y como mujeres confrontarnos con nuestra realidad, dejar de salir de nuestra comodidad, de nuestra irresponsabilidad, de nuestra falta de compromiso y darnos cuenta que tenemos que dejar una buena herencia a las nuevas generaciones. Porque ¿qué hijos vamos a dejar para el mundo? ¿Qué hijos? Gente improductiva, gente mediocre, gente falta de compromiso, gente irresponsable, gente que no se percata que la vida es algo más. Con mucha tristeza en mi vida profesional, me he dado cuenta que hay jóvenes que nada más se mueven de una manera, pues, emocional. Si tienen ganas de tomar, toman. Si tienen ganas de drogarse, se drogan. Yo creo que es necesario que nos paremos en la brecha como generación y nos demos cuenta que esa crisis en la que estamos viviendo nos lleve a un proceso de cambio. Las revoluciones que hay en el mundo fueron necesarias porque las condiciones no eran las correctas. Porque Martín Lutero hace 500 años vino no a crear una nueva iglesia, sino a mostrarles a los dirigentes del momento que no estaban interpretando de manera correcta la Biblia. Eso vino a hacer él. Mas, sin embargo, la iglesia tuvo una crisis profunda. Y yo les pregunto, ¿qué será necesario que venga otro Martín Lutero para que se dé cuenta que la iglesia de Cristo está caminando mal? La iglesia de Cristo vive en una profunda crisis ahora. ¿Por qué? Porque el padre o es sobreprotector de una manera enfermiza o es irresponsable. Y realmente como padre, ¿a qué se tiene que llegar? A un justo medio, a un nivel de equilibrio. No se trata de hacer a un hijo un parásito, pero tampoco de abandonarlo. Se supone que nosotros como personas maduras en el conocimiento de la palabra de Dios, debemos de educar con sabiduría a nuestros hijos. Debemos de enseñarlos. Y si ellos han caído, reprenderlos, corregirlos. ¿No dice en la propia palabra que cuando Dios toma a alguien como hijo, lo reprende, lo castiga? ¿Por qué nosotros como padres nos ha temblado la mano para corregir a nuestros hijos, para sancionarlos? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque nos hemos sentido culpables. Yo me pregunto, ¿de qué nos vamos a sentir culpables si nosotros estamos obrando de manera honesta, responsable y comprometida? Que también los hijos sepan que todo lo que tú tienes tiene un precio, que tienes que trabajar fuerte, que tienes que ser ordenado, que tienes que ser sistemático, que debes de ser un agente de valores, una gente que no seas deshonesta, una gente que verdaderamente se sienta orgullosa de lo que tiene, de lo que sabe, porque reconoce que todo lo que sabe y todo lo que tiene no es por él, es por la misericordia de Dios. Nosotros tenemos que aprender a ser unos críticos, pero no del Dios de los cielos, sino de nosotros mismos. Debemos de darnos cuenta que si nosotros hemos fracasado con nuestros hijos, es porque no los hemos formado de manera correcta. Nos ha temblado la mano. Pero esto no es nuevo. Vemos, por ejemplo, que David, aquel rey que era conforme al corazón de Dios,
fue un buen rey, excelente rey, mas sin embargo fue un pésimo padre. Uno de sus hijos violó, otro de sus hijos mató y aún lo quiso derrocar como rey. Por eso dice en la Escritura que la espada nunca se apartó de su reino. ¿Qué nos enseña esto? Que tú podrás tener un gran éxito económico, político, social, pero si tus hijos son unos fracasados, te tengo una mala noticia, hermano. Has fracasado como padre. Tú, no le eches la culpa a los demás. Tú has fracasado. Tú no hiciste tu tarea. ¿De qué te sirve que tú tienes tal vez mucho dinero o tal vez mucho poder si tus hijos no han logrado nada, no son nada, no tienen nada? Y no me refiero de dinero, y no porque el dinero sea fácil ganarlo, no. Porque hay gente que es tan pobre que solamente tiene dinero. ¿Y dónde están los valores? ¿Y dónde están los principios? Su hija de uno de los hombres más ricos del mundo, Aristóteles Onassis, el magnate naviero, que se hizo muy famoso a nivel mundial porque se casó con la viuda del expresidente John F. Kennedy. Su hija se suicidó, Cristina. ¿Y por qué se suicidó? Porque ella dice que prefería suicidarse porque su vida no tenía razón. No tenía sentido de ser. Una mujer que era multimillonaria, que tenía miles de millones de euros. Mas, sin embargo, nunca encontró un sentido para vivir. Nosotros como padre tenemos que formar a estas generaciones para que nuestros hijos tengan un sentido de vida, para que nuestros hijos se den cuenta que es hermoso vivir, que la vida es bella, que vale la pena vivir, que tenemos que disfrutar de esa vida, pero tenemos que disfrutarla en una armonía con Dios, una armonía con nuestra familia, una armonía con nuestros seres queridos, con nuestros amigos. Que seamos buenos amigos, que seamos buenos padres, que seamos buenos hermanos, que seamos buenos vecinos. Que verdaderamente cuando nosotros muramos, cerremos nuestros ojos, hay alguien que diga, qué buen amigo, qué buena persona. Me siento orgulloso de haber compartido contigo algunos momentos. Porque tú, la verdad, dabas una enseñanza de vida. A que digan, qué bueno que se murió porque la verdad era un verdadero dolor de cabeza. Realmente qué bueno que se murió porque descansamos como hijos de este padre malvado, de este padre irresponsable. Creo que es terrible. Es terrible que nosotros en un momento dado sigamos viviendo como lo hemos hecho, irresponsablemente. Olvidando que Dios tiene las mejores cosas para nosotros. Que Dios tiene cosas hermosas para nosotros. Que Dios tiene un propósito santo para nosotros. Que Dios quiere algo importante para nosotros. Dios nos quiere bendecir. Pero ¿saben por qué no nos ha bendecido? Porque no estamos preparados para ello. Si Dios nos bendijera ahora, sería para que nos perdiéramos. Para que definitivamente le diéramos la espalda a Dios. El éxito que no es con nuestros seres queridos no es un verdadero éxito. El éxito que no es acompañado de nuestros hijos, el verlos plenos, completos, satisfechos y felices, no es un verdadero éxito. Y no estoy hablando de dinero, que el éxito no solamente es dinero. El éxito también es la armonía, la paz, las ganas de vivir.
Porque qué hermoso es, como dice ese poema, estar en familia, unidos, reírnos todos, sentirnos satisfechos, contentos, alegres, encontrar el sentido y la razón de vivir. Qué hermoso es esto. Qué hermoso es que estas cosas nosotros podamos disfrutarlas. Creo que tenemos derecho, mis amados hermanos, a pasar a mejor vida, pero en vida. No necesitamos morir para pasar a mejor vida. Podemos pasar a mejor vida siguiendo vivos. Dios tiene las mejores cosas para ti. Si tú crees que porque eres una persona mayor o porque tus hijos son problemáticos, ahora haz conciencia. ¿Por qué no derramas tu corazón delante del Dios de los cielos y le pides perdón porque fallaste, porque fracasaste? Pero Dios quiere que tu vida sea transformada. Dios quiere que tu vida cambie. Y no solo la tuya, sino la de todos y cada uno de tus seres queridos. ¿O crees que acaso Dios se le acabó el poder, la autoridad? No, no se le ha acabado. Pero quiere que tú verdaderamente ahora, como nunca, derrames tu corazón. Llores, gimas y clames al Dios de los cielos. Dios puede hacer las cosas. Dios puede hacer las cosas. Puede sacar a tu hijo de esa cárcel. Sí. Porque no quiere que tu sangre esté en una cárcel. Pero es necesario que tu hijo esté listo para salir de esa cárcel. Y no digo solamente una cárcel física, sino una enfermedad, sino una cárcel espiritual. Tu hijo está enfermo, está postrado en una cama. Dios puede levantarlo. Pero hay ocasiones que Dios permite que nosotros estemos en una cárcel, en una cama, porque a veces es necesario para que seamos transformados. No, la propia palabra de Dios dice que Cristo fue sometido a tribulación, aún siendo hijo, para que aprendiera obediencia. Samuel, otro personaje bíblico, fue extraordinario. Verdaderamente fue un hombre de Dios. ¿Pero qué fueron sus hijos? Nada. Nada. Absolutamente nada. Otro hombre, Elí, que fue su mentor de Samuel, fue extraordinario como sacerdote. Tuvo un seguidor maravilloso como fue Samuel. Pero sus hijos eran unos malandrines. Se aprovechaban de su posición de ser auxiliares de su padre, el sacerdote principal. ¿Para qué? Para burlarse de las mujeres, para hacer cosas indebidas. Y él, como padre, no hizo su tarea. Él permitió que ellos siguieran haciendo tropelías, siguieran cometiendo abusos, siguieran cometiendo cosas que Dios reprobaba totalmente. Y al final de sus años, él muere terriblemente. ¿Y qué le dijo el Señor antes de morir? ¿Qué le dijo? Tú no estorbaste a tus hijos. Preferiste a tus hijos que a mí. ¿Y cuántos de nosotros preferimos y nos endiosamos aún con nuestros hijos? Y le damos la espalda a Dios. Terriblemente esto es una realidad. ¿Qué pasa? Esos hijos que nosotros de pequeños sobreprotegíamos, pues de alguna manera le permitíamos que hicieran lo que quisieran, los hicimos caprichudos, flojos, voluntariosos, irresponsables. No les interesaba nada, les dimos todo. Y cuando faltamos, no supieron qué hacer con su vida.
¿Cuál es la moraleja? Fallamos como padres. Fracasamos terriblemente como padres. Dejamos una herencia de dolor, de maldad, de pecado. ¿Cuántas veces con tristeza he visto que hay gente que maldice a los delincuentes? Los maldice. Los maldice. Y esto es algo como padre, es terrible, es doloroso, no es agradable el que a nuestros seres queridos nosotros nos demos cuenta que eso es nuestra obra, una obra de fracaso. Porque la vida les cobra. Yo he conocido familias en donde el abuelo, el bisabuelo, los hijos, los nietos, los bisnietos, los tataranietos y todos los sobrinos, los primos y los tíos se dedican a delinquir. ¿Sí? Todo el mundo delinque. Y ya la familia se acostumbró. Y ya lo ve normal. Algo que no es normal. Yo conocí a un señor, ese hombre era un señor de 90 y tantos años. Él vio morir acribillados a sus hijos, algunos de sus hijos, algunos de sus nietos, algunos de sus sobrinos, algunos de sus hermanos, algunos de sus primos. Y él lloraba amargamente, él no podía casi caminar a consecuencia de un enfrentamiento que tuvo con la policía. Y él decía, qué terrible para mí es estar solo ahora, estar viejo, estar enfermo, estar discapacitado. Hay momentos que estando a solas he llorado amargamente porque reconozco que fracasé. No fui un buen padre. No supe educar a mis hijos correctamente. Y él lo llora amargamente. Él lo llora porque él vio morir a sus familiares de una manera terrible. Es cierto, dice la Escritura, que nosotros amamos a nuestros hijos. Es cierto. Pero también dice la Biblia que aborrece a su hijo que no lo corrige. El no corregir a nuestros hijos es llevarlos a la perdición, es llevarlos al fracaso. El solapar sus abusos es hacer precisamente que esos hijos se vayan al hoyo. Al hoyo. No es bueno que en un momento dado el hombre esté solo, dice la palabra. Y que también que el hombre dejará a su madre y a su padre para unirse con una mujer. Y esos dos se unirán y fructificarán y tendrán hijos. Pero qué hermoso es cuando nosotros podemos darnos cuenta que es una simiente santa, una semilla de amor, una semilla de bendición. Hagamos que esa semilla que nosotros como padres depositamos en esos hijos sean hijos de bendición, hijos que nosotros nos podamos sentir pero tan felices que podamos emocionarnos hasta las lágrimas. Y cuando nosotros cerremos nuestros ojos en el último momento podamos decirle al Dios de los cielos, gracias por haberme dado el privilegio de ser padre. Gracias porque me permitiste enseñar a mis hijos tu palabra. Gracias porque puedo morir y puedo morir en paz porque mis hijos van a ser bendición de las generaciones, porque mis hijos van a ser portadores de tu palabra, porque mis hijos entendieron lo que tú querías para ellos. Pero ¿cuántos podremos verdaderamente decirlos? ¿Cuántos? ¿O acaso nos sentiremos más bien avergonzados porque los hijos que tú nos diste, Padre, no los llevamos por el camino correcto? Los llevamos por el camino del fracaso, por el camino del dolor, por el camino de la amargura, por
por el camino del resentimiento, por el camino del odio. Tú conoces lo que has hecho. Sabes cómo educaste a tus hijos. Sabes perfectamente si obedeciste o no al Dios de los cielos. ¿Qué son tus hijos? ¿Gente de bien? ¿Gente de trabajo? ¿Gente sencilla? ¿Gente humilde? Gente que busca a Dios todos los días. Gente que es agradecida con el Dios de los cielos. Gente que es dócil. Gente que es obediente. ¿Cómo son tus hijos? ¿Groseros? ¿Desobedientes? ¿Altaneros? ¿Te faltan el respeto? ¿Discute contigo? ¿Se burlan de ti? ¿Te humillan? ¿Te degradan? ¿O acaso eres de los padres que tienen mucho que tus hijos ya no te visitan? ¿Que no les importas? ¿Que ya eres un viejo y que ya no les puedes dar absolutamente nada? Piensa. Dios tiene un propósito santo. Dios quiere que esta sociedad sea transformada. Que los padres cambien su forma de pensar. Que los hijos vuelvan sus ojos a Dios. Que amen a sus padres, que respeten a sus padres, que valoren a sus padres. Hijos, ustedes quieren que les vaya muy bien, quieren tener éxito. Amen a sus padres, respeten a sus padres, denle un lugar a sus padres. Hónrelos, porque ustedes no son nadie para juzgar a sus padres. Porque con todos sus errores, sus equivocaciones, sus fallas, aunque sea equivocadamente, pero los aman. ¿Sí? Cristo fue hijo. Él tuvo un padre. ¿Y por qué Cristo nos da el modelo? Porque Cristo fue 100% humano, pero también 100% Dios. Él conoció el dolor, la tristeza, el hambre, la sed. ¿Sí? Porque nuestro Dios lloró. Nada le es ajeno. Él conoce todos los sentimientos y emociones como hijo. Yo te pregunto, ¿no como hijos nosotros nos hemos sentido angustiados, solos, tristes? Hemos fallado, nos hemos muchas veces sentido fracasados, porque nuestros padres no son lo que nosotros esperamos. Pero si ahora tú tienes conciencia, ¿sabes qué? Rompe ese plan de vida equivocado y perverso. Rompe ese patrón que te dio tu padre, tu madre. Y empieza a caminar diferente. Empieza a ver la vida diferente. Tu vida no solo es en blanco y negro. Tiene matices también de colores. ¿Y sabes cuál? ¿Cuál va a ser el primer color que le vas a dar a tu vida, a tu hijo, que fuiste golpeado, maltratado, humillado, pisoteado por tu padre? Perdónalo. Perdónalo. Porque no sabe lo que hace. Tu padre que ha sido agredido por tus hijos, porque tampoco los supiste educar, perdónalos. Porque tampoco supiste tú cómo. Porque tú también fuiste humillado y pisoteado por tu padre. Y tú repetiste la misma historia con tus hijos. Tal vez no tuviste padre. Y esa falta de padre te impidió que tú conocieras los principios correctos y adecuados de un padre. Quiero decirte que no basta que tú leas la Biblia, que no basta que tú ores, que tú vayas a la iglesia. Tienes que caminar en obediencia y vivir la palabra de Dios. Si tú lo haces, seguramente vas a tener muchas alegrías. Vas a tener tantas cosas en el corazón que vas a morir pleno, con
completo, satisfecho. Vas a poder morir con una sonrisa. Y vas a poder decir, gracias Padre, porque de los dones que tú me diste, de todo lo que tú me diste, te doy buenas cuentas, Padre. Te doy buenas cuentas. Mis hijos te aman, te conocen, te sirven, te obedecen. Pero reconozco que nada de lo que soy y de lo que pude enseñarles y darles a mis hijos fue por mí, sino que tú me inspiraste para que yo lo hiciera. Gracias, Señor. Porque ahora, en estos tiempos que necesitamos de que hay una luz poderosa, luz en las tinieblas, tú puedes hablar a tu pueblo. Gracias, porque uno de los momentos más difíciles y complicados que nos ha traído la pandemia, siempre tu palabra resplandece. Gracias porque tu santo y bendito Espíritu se mueve con poder y autoridad en este país, en este continente, aún en todos los continentes. Siempre habrá gente que predique de tu palabra. En ti, Señor, siempre habrá algo que nos puedas enseñar. Contigo siempre podemos brincar los obstáculos. Contigo de la mano, Señor, no habrá nada imposible. Contigo de la mano, Señor, podemos cambiar nuestra historia personal. Que aunque nosotros no conocimos a un padre ejemplar, transfórmanos ahora en padres ejemplares. Padres que caminen en obediencia, padres que caminen en una profunda vocación de cambio. Enséñanos, Dios, porque solamente tú puedes hacerlo. Fuera de ti, nadie. Y reconocemos, Señor, que te necesitamos, porque separados de ti, nada podemos hacer. Gracias, mis hermanos, que Dios los bendiga, que Dios los guarde, que Dios los sostenga. Pasen ustedes muy buenas tardes. Gracias, mis hermanos de Facebook y de Odres Nuevos. Dios los bendiga, mis hermanos. Hasta luego.